¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí soy José Belandia, soy librepreneur y tengo el gusto enorme de tener delante de mí a Ezequiel Bazán. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, acá, por Qué tener una bueno, qué entrevista. bueno, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Ezequiel es amigo de Dayana pues he tenido la suerte de contactar con él. Ya nos contará un poco de quién es, de qué hace y todo aquello. Quiero decirte que estoy feliz de poder contar con una persona más y además porque viene recomendado de nuestra querida amiga Dayana, hablar un poco de libertad, emprendimiento y lo que surja. Vamos a ver cómo se va desarrollando pues la conversación. Y sin muchos rodeos, cuéntanos un poco tu historia y a qué te dedicas actualmente. Sí, primero un saludo a Dai, realmente una gran amiga, sé que hace también mucho por la libertad. Yo empecé, bueno, soy Ezequiel Bazán, nací en Córdoba, vivo en Córdoba desde siempre, en el barrio Alto Alverde, y terminé el secundario en el año 2019. Siempre me interesó la política, así que la carrera que empecé a estudiar, estoy estudiando, ciencia política. Ya estoy en cuarto año de ciencia política. Y mi acercamiento a la libertad, la primera vez que yo escuché el término liberalismo y las primeras veces que empecé a ver qué onda que era esto, fueron, primero, bueno, porque veníamos hablando un poco de esto antes de empezar la grabación, era el fenómeno Milei. Muy bien, Justo en 2018 empieza a aparecer Milei en los programas y empieza a ser muy mediático, era algo que daba mucho rating, entonces vos lo veías todo el tiempo en la televisión. Y a esto le sumo interesante. un amigo, un compañero de clase, que él era liberal y antes de Milei había leído la teoría del orden espontáneo, digamos. Y Wow, ahí, por ahí se había introducido. Sí, fue como un fenómeno medio interesante, raro tremendo porque salto, o sea, antes de mi ley, un chico que había leído, te estoy hablando, habría tenido 16, 15, y este chico también. wow, Eh, entonces, ¿cómo ir primero relacionándose con el liberalismo a través de saber qué es, ¿no? Primero videos de Milei, después de empezar a conocer otras personas, ¿no? Una de las primeras personas que también me gustaba mucho al principio era Gloria Álvarez, sí, principalmente por cómo bajaba muchos conceptos. qué bueno, Por ahí veía, yo que mucho empecé a seguir cuenta de lo que empecé a hacer cuando encontrás algo que te llama la atención, empecé a seguir cuentas de Instagram, me veía, y todos te recomendaban un ladrillo de 400 páginas, y yo la verdad estaba en cuarto año del secundario, claro, como que me parecía bastante chocante en ese sentido ahí. Eh, entonces, ese contenido, otra vez, también el contenido que sube la Fundación Libertad Progreso de YouTube y todo eso me fue acercando a varios autores liberales y a varias personas reconocidas, Agustín Echevarne, Alberto Venegas Lynch, a conocer quiénes eran, ver qué leían, qué hacían y qué era el liberal. Ahí me empecé a definir como liberal, digamos, eh, pero porque siempre noté que había algo que me parece que tiene que ver también con el emprendedurismo, que es el hecho de la voluntad, interesante, que es lo que es lo que a mí más me llama la atención del liberalismo. Bueno, que justamente es una de las frases que escuché, no sé si es de su autoría, pero la escuché de Gloria Álvarez, esto de que la libertad es prima hermana de la responsabilidad. mm, Y que es cierto, es este fenómeno de cómo mucha gente vive pidiendo libertad, pero cuando llega la ocasión de tener la libertad, cuando hay una oportunidad de tener la libertad, recula, mm, como que se va para atrás. Y también tiene que ver con esto, con la responsabilidad, ¿no? Llevándolo en un plano de la vida común. Es como irse a vivir solo. Sí, mm, hermoso, te vas a vivir solo, manejas tus horarios, todo, pero la comida te la pagas vos tenés que cocinar, claro, vos tenés que barrer, vos tenés que hacer todo. la limpieza, todo, Claro, y en la libertad, en general pasa, es exactamente lo mismo, ¿no? Esto, eso también me ayudó a comprender que por ahí no era un grupo de personas,
el que hacía mal o el que estaba mal, sino que era un pensamiento estatocéntrico, ¿no? En Wow. el hecho de que por ahí tampoco le puedo echar, no sé si está bien o mal echarle la culpa a la gente, porque es un pensamiento que viene de siglos, digamos, ¿no? De Sí. los padres de nuestros abuelos, de pensar de que si yo tengo una necesidad o algo, es el Estado el que me la tiene que cubrir, es el Estado el que me la tiene que dar, y tiene que ver con esta voluntad y con esta responsabilidad, ¿no? Porque es el hecho de que si yo no le echo la culpa al Estado, si el Estado no lo tiene que cubrir, el que lo tiene que cubrir soy yo, o yo tengo Interesante. que ver la forma de cubrir mi necesidad, ¿se entiende? Obviamente, esto en un contexto entendiéndolo en Sí. el que vivimos en una sociedad, nos relacionamos, donde existe un mercado, etcétera. Qué Entonces, a bueno. mí lo que más, Continúa, continúa. yo creo que el primer clic que me pasó fue la pandemia. Justo la pandemia empieza, acá la decretaron 20 de marzo. Wow. Yo empezaba mi primer año de facultad en la carrera que yo siempre había querido estudiar. Estaba muy entusiasmado, estaba muy feliz. Empezaba a 2 semanas después. Yo en ese momento, el anuncio que habían hecho era que la cuarentena era 2 semanas. Yo dije, bueno, justo, termina la cuarentena y empiezo las clases. Y claramente Claro. no fue así, fueron un año y medio totalmente virtual, medio año híbrido, y recién el año pasado fue un año facultativo de universidad real. Al mismo tiempo, como estaba todo el día en mi casa, me empecé a interesar mucho más por la libertad, pero también más por la parte pragmática, ¿no? De esto de qué es lo que se puede hacer para esto, ¿no? Como si ya entendemos que esto es importante, pero ¿cómo lo cambiamos? Sí. Entonces, bueno, empecé a militar, a estar en Unidos. Ujú. Unidos fue un proyecto que la verdad muy hermoso, que empezó en 2020. Bueno, Agustín Echevarne fue uno de sus referentes, y fue un proyecto realmente muy lindo porque era un partido político desde cero, que tenía dos lineamientos grandes. El primero era la democracia interna y el Ok. segundo justamente las ideas de la libertad. Entonces, era un liberalismo que entendía que la competencia también tiene que existir dentro de un partido político. Acá en Córdoba fui uno de los primeros que se unió al partido, conformamos un grupo hermoso, muy lindo, empezamos a militar, estuvimos presentes en todas las marchas en contra de la cuarentena que se hacían, Claro. empezamos a crecer y el clic que pasó fue justamente la pared con la que te chocas en política, Mm. que creo que nos pasa a todos, que es que te das cuenta que por ahí no es tan fácil como pensás. Qué interesante que lo digas. Quiero seguir escuchando. No es, no es tan fácil como pensás, ¿no? Donde, por ejemplo, una de las condiciones para formar un partido político es 4.000 fichas. Vos tenés que tener 4.000 afiliados. Entonces nosotros, la mayor actividad que teníamos, porque al otro año eran las elecciones de 2021, nosotros para poder presentarnos teníamos que conseguir, creo que 2.500, 3.000. Entonces, si vos conseguías 3.000, vos presentabas eso a la justicia y la justicia decía, bueno, entiendo que este partido todavía se está formando, pero lo dejo competir porque entiendo que se está preparando, qué sé yo, etc. Bueno, no, eso es Oh, lo que dice un artículo de la ley, en la no vida es lo que real es pasa en diferente. no es lo que pasa en la realidad. Es entender que por ahí hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance que también nos limitan. Vos tenés una justicia electoral que si la justicia ya es corrupta, imagínate el tribunal Mm. o el cuerpo que es encargado de regular los partidos políticos, el órgano que es encargado de regular la política en sí. Interesante. Te meten muchas trabas, es muy difícil de llegar, y también por cómo está conformado el sistema de partidos, digamos, por las leyes y cómo está conformado el sistema electoral argentino,
nos dimos cuenta que es casi imposible hacer un partido desde cero, como nosotros lo estábamos haciendo. Porque nosotros lo estábamos haciendo a pulmón, digamos. Nuestros recursos eran en dos palitos y una mesa. Y con eso queríamos hacer un partido desde cero. Y esa fue Eh, una de las mayores enseñanzas que por ahí también lo relaciono mucho con la libertad en general, que es esto de la voluntad. De que yo ahí tenía una opción. Yo ahí podía decir, bueno, lo intenté, me encierro en mi casa estudiando y me dedico 100% a la academia o estudio otra cosa, me voy, me desentiendo, total, ya lo intenté, o le busco la Ujú. vuelta, o le busco Muy la bien, vuelta. Y bueno, ahora le buscamos la vuelta y actualmente estoy militando en Republicanos Unidos, que es un partido que está en camino a ser partido nacional. ok, Ya somos partido en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, y estamos militando para... Nuestro mayor referente es Ricardo López Murphy, que es una persona que lleva hace muchos años las ideas de la libertad, tiene Ricardo bastante López, ¿qué? carrera. Ricardo López Murphy Ok, es una persona que siempre, durante toda su carrera, defendió las ideas de la libertad, siendo ministro de Defensa, siendo candidato en diferentes oportunidades. Bueno, la más importante fue en 2003, en donde él estuvo a muy pocos puntos de entrar en el balotaje y de ser capaz presidente de la Argentina en ese entonces. Pero bueno, ¿qué presidente nos perdimos? Eh, pero en conclusión, ahora lo que estamos haciendo es trabajando para crear un liberalismo político eh, que sea realista. interesante. Con el hecho de que sea realista yo me refiero a dos cosas, que por ahí son como los dos problemas que yo veo que puede llegar a tener el liberalismo. Vos en política vos tenés que conjugar idealismo y ser pragmático. Vos tenés Ok, tus ideas, pero la política es la forma de llevar esas ideas a hacerlas realidad. Y en la realidad tenés otras herramientas que no son la de la teoría. Entonces yo los dos desafíos que veo que tiene el liberalismo es no irse para ninguno de los dos extremos. Porque si nosotros nos vamos para el punto del idealismo extremo, de no ceder absolutamente nada nunca, sí, va a ser un liberalismo purista, pero que nunca va a llegar nunca va a llegar al poder, nunca va a poder cambiar la realidad. Y si nosotros nos vamos al otro punto, que es el pragmatismo al 100%, sí, lo más probable es que muy rápido consigamos un puesto político, un cargo, qué sé yo, pero no vamos a cambiarlo. Entonces, el desafío que yo veo es que si nosotros queremos cambiar la Argentina, cambiar la provincia de Córdoba, cambiar la ciudad o cambiar lo que cada uno quiere cambiar, siempre tiene que tener como norte las ideas y tiene que saber la importancia del liberalismo siempre, pero tiene que saber que la realidad es otra, en el sentido, se va a cruzar con gente que va a estar en contra y que va a trabajar exclusivamente para que eso no salga bien. Y hay que encontrar la manera de sortear esos obstáculos. suena súper, súper, súper bien. Claro, tendría que añadir un par de cosas que quizá sean útiles para tu, para lo que has dicho. Em, Estoy sí, muy de acuerdo. En Venezuela pasó algo similar con, pues, el partido bolivariano fue creciendo, creciendo, después se convirtieron en PSUV y después todas las cosas alrededor empezaron a desenmascararse y empezamos a ver que todo el mundo como que hablaba el mismo lenguaje, quería una salida pacífica, cómo salir una salida pacífica, si esto y lo otro, pacífica o no pacífica, no sé, las cosas no, yo empiezo a madurar, mira, han pasado como 10 años, 12, 15 años,
Y yo empiezo a madurar, ya después de un camino más o menos andado en las ideas de la libertad, comienzo a madurar que si es pacífico o no pacífico, es algo que tú no diseñas. Eso está por verse. Exacto, es Eh, algo, sí, que ya veremos si se va a dar o pacífico o no. Es una cosa residual. Y te comento que ayer tuve la bendición, no lo he anunciado en las redes todavía y eres la primera persona en escuchar esto. Ayer estuve con el Mises Institute aquí en Estados Unidos y conocí a la hermana de Lou Rockwell, que es autor de muchos escritos y muy colaborador del Mises Institute. Una de las primeras lecturas que yo tuve de él fue una buena definición de lo que era el mercantilismo, cómo es que los gobiernos compran, se meten en las empresas, regulan a través de los monopolios, empieza todo lo que le llaman, entre comillas, capitalismo de amigo, que no es más que la política metida en la empresarialidad y haciendo más obstáculos y más obstáculos. Y la hermana de Lou Rockwell, yo le voy a dedicar un video exclusivo a lo que aprendí ayer en Mises y pues la conocí, la tenía al lado mío, comí con ella, fue una suerte increíble. Ella vio que yo tenía un librito de Luke Rockwell y me dijo, cuéntame cómo te llamas. Yo me llamo José y tal, no sé qué. Y ella vive en Sarasota, aquí en Florida, para abajo. Vivimos cerca, yo quiero de pronto verla y, no sé, entrevistarla. Lo que pasa es que yo quiero mantener este canal en español, pero si me toca meter en inglés, pues lo claro. tendré que meter. Vamos a ver qué, pero sí devuelvo, siempre en este canal devuelvo lo que voy tomando y lo devuelvo en español. Entonces, el punto es que me dijo esto ella, porque tengo 2 días dándole vueltas a esta idea de él, que ella dijo, bueno, yo le dije, si tú quisieras dejarle un mensaje a mi gente que me va a escuchar, o a la gente que me escucha, eh, ¿cuál sería? Y me dijo, 2 cosas que dice mucho Lou Rockwell, dice ella. Uno, never give up, nunca te rindas. Y la segunda es, it's fun to fight, es divertido pelear. Sí, sí, Wow, es entonces, divertido. coño, yo dije, wow, me dejó frío y yo dije, qué manera tan interesante de ver la pelea, verla como un juego, en lugar de ver como una cosa ultra mega sagrada, que no sé qué, toda poética, que sí puede llegar a serlo, le puede dar una interpretación poética a la lucha y a Sí, la pelea y tal. It's fun to fight, quiere decir no sé, habrá querido decir muchas cosas con eso de it's fun to fight, pero me hace pensar pues, que la pelea no es más que un juego o que el juego no es más que una pelea y que muchas veces tú no te atreves a dar el paso porque tienes otra idea de lo que es pelear, cuando quizá nuestro modo vital, nuestra forma de vivir tiene que ser necesariamente peleando. Eso sí, hay maneras de pelear, hay formas, pero definitivamente tienes que pelear. Entonces, sí, bueno, me dejó muy pensativo y me pasó, vi que en Venezuela había como una especie de pudor extremo porque la gente se confrontara y ya se vivía matándose y ya vivía, en fin, por nada te quitaban la vida por un celular y así sucesivamente, y todavía sigue siendo así. Entonces, claro, tú me haces entrar en otra, o sea, como que afirmar y completar estas ideas con el tema de la realidad versus los ideales. Yo considero que es verdad, es verdad, los ideales tienen que dirigir nuestro norte y tal. Sin embargo, también hay una tarea casi inacabable o inagotable de estudio, porque Escotado decía en sus últimas cosas, decía que la diferencia entre realidad y fantasía era que la realidad tenía muchísimos detalles y ahí podemos encontrar un sitio de refugio tú y yo y cualquier otra persona que yo también entiendo lo que quieres transmitir, pero aprendí además con Antonio Escotado porque él dijo que en su epitafio quería pues, que le pusieran en la tumba, quiso ser valiente y aprendió a estudiar. Entonces, a veces uno se conforma con escuchar un par de cosas. La palabra no es que se conforma, sino que uno encuentra un enorme hallazgo, uno se encuentra no sé, se le quitan el velo, se va quitando tierra de los ojos y va viendo como que, wow, qué hermosa esta cosa, la libertad, el orden espontáneo, el individualismo metodológico, el cálculo, la iniciativa emprendedora. Uno empieza a ver muchas cosas, pero además de que ya la viste por primera vez, la invitación para nosotros que estamos quizás más metidos en esto es a estudiar todavía más, pero no letra muerta, porque es que la acción humana en sí misma ya es la práctica, la praxeología y tal, te va dando también esos datos de la realidad que no se recogen fácilmente en un libro. Y Huerta de Soto
dice que la diferencia entre un buen economista y un mal economista es el conocimiento práctico. Entonces, mi invitación tanto para ti como para todos en la audiencia es que conozcamos un poco más qué es eso del conocimiento práctico, que quizás es la clave de la libertad es el conocimiento práctico, porque la libertad es acción y la gente no nos quiere dejar actuar de alguna manera o, en fin, encuentran un poco amenazante el hecho de que haya mucha gente pensando, estudiando, trabajando, actuando y fighting, peleando. Entonces, Sí, eso me hiciste aterrizar todo esto de la... Y lo último, que tomé nota de lo que estabas diciendo, es que también me hace reflexionar en el monopolio de la democracia. Yo creo que, fíjate que, porque es interesante, ¿no? Esta idea se me ha venido a la mente por primera vez en mi vida gracias a ti, porque la democracia la vemos como una cosa ideal, etérea, no sé, este, pero en la vida real, como tú lo has dicho, hay gente vistiéndose de yo soy la democracia. sí. Exactamente. Fíjate que muchas de las dictaduras del mundo tienen el nombre de República Democrática del Congo, Así es. República Democrática Popular de Corea. Entonces, yo pienso que la idea que hay que darle, porque nos encontramos siempre con muchas personas que son demócratas porque persiguen una fantasía que no es realista y tienen todas sus intenciones. El problema, uno de los grandes problemas que veo con el socialismo, comunismo, marxismo, igualitarismo y muchos ismos que están ahorita muy de moda y muy financiados también, eh, es que la gente como que sigue esto de la democracia y pues, yo quiero darle un mensaje y quienes me ayudan a sacarle videos cortos a estos videos largos, les quisiera decir, hay que democratizar la democracia, porque la democracia está en manos de un grupito chiquito, y por eso te cuesta montar un partido, y por eso la Sí, competencia normalmente es bipartidista, por eso viene alguien, mete dinero, crea 7 partidos de la nada, y se inventa las pruebas, y entonces tú, al fin de cuentas, estás peleando tú contra 18 que hacen un bloque, y ya, y yo soy la autoridad, y de hecho cuando te referiste al sistema judicial o al sistema de la justicia, tú dijiste, cuando lo presentamos ante la justicia, es interesante porque tenemos en la mente como que la justicia, artículo determinado, la justicia, o sea, no hay otra por encima de esto. O sea, lo tenemos sí, integrado y además que venimos indoctrinados del sistema educativo y por si fuera poco la propaganda mediática y política. Entonces, bueno, no, perdona que me extendí. Nada, continuemos, continuemos, sí. pero sí, te escucho. Antes de eso me quedó picando lo que decías de tomar la pelea como un juego o siempre pelear buscando la forma, que vos sabés, de donde yo más aprendí a defender el liberalismo fue leyendo Marx en la universidad. Interesante, ¿Por qué? interesante. Porque no te diría es muy fácil, pero cierra bastante, digamos, si vos sos liberal o si vos defendés el liberalismo en un círculo donde todos están de acuerdo con el libre mercado. Uf, claro, comprendo. Eh, por ahí es muy fácil, o tus argumentos, que pueden ser totalmente válidos, digamos, pero no Ujú. son discutidos cuando tu círculo no lo discute. Por eso yo algo que no veo, que me parece que falta, que es algo muy importante, tanto en la academia como en la política, es el fogueo intelectual. No hay cruces intelectuales. Y eso es algo que a mí también me permitió poder ver la política y ver el liberalismo de otra forma y defenderlo de otra forma. Porque yo puedo decir, por ejemplo, eh, una frase de Alberto Benítez Lynch: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro. Perfecto. Si yo lo digo en un círculo liberal, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. Bravo, qué lindo. Ahora, yo una vez lo dije eso en la facultad, Mm, y yo dije, a propósito, un día faltó un profe porque estaba enfermo ese día, cuestión que fuimos pocos y nos quedamos 4 o 5 charlando, y yo dije, para mí hay que vivir respetando de manera irrestricta el proyecto de vida del otro. Yo lo cambié a propósito, sí, y una chica me dijo, sí, sí, totalmente. De acuerdo. Después, bueno, fuimos hablando, tomando más confianza. Y cuando yo dije, en realidad la frase completa es, el liberalismo es el proyecto irrestricto, el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, lo primero que me dijo, no, está mal.
Porque, Por- porque ¿qué respeto es? Es el respeto del proyecto de vida de los ricos. qué fuerte. Entonces, es aprender que por ahí va a haber gente que va a querer que te salga mal, o va a haber gente que por ahí piensa totalmente distinto y piensa que lo que nosotros decimos, creemos, está mal. Mm. Entonces, por ejemplo, yo, me, yo tengo una compañera, una amiga que es kirchnerista. eh, y siempre discutimos, ¿no? Por ejemplo. Y yo le hablaba, por ejemplo, ¿por qué estaría mal privatizar Aerolíneas Argentinas si es una empresa deficitaria? Y se me decía, no, está mal porque tenemos que tener más soberanía. Tener una aerolínea bandera es tener soberanía. Y si vos respondes, como normalmente estamos acostumbrados a responder nosotros los liberales, decir, no, el déficit está mal, entonces tenés que sacarlo, vas a volver a punto cero. Claro, Y ahí te obliga a vos buscar por qué justamente el libre mercado. Sabemos que el libre mercado es bueno. Y ese fogoneo intelectual de que te respondan diciendo que eso está mal, te obliga a decir, bueno, ¿por qué el libre mercado es bueno? ¿Por qué la libertad es buena? Y ahí vos podés encontrar otros argumentos. Por ejemplo, en este caso, es decir, no, no es que yo quiero privatizar aerolíneas, sacar aerolíneas porque tengo ganas o porque se me nace, sino porque esto genera un costo. Y el Estado no tiene recursos infinitos. Hay un principio que de escasez. Entonces, si vos gastas una cierta cantidad en aerolíneas argentinas, es algo que no vas a gastar en otro. Entonces yo le decía, vos me estás diciendo que el boleto de colectivo, que acá en Córdoba está muy caro, es caro y te quejas de eso. Y bueno, ¿cuál es una de las quejas que hay? Y que Nación no manda suficiente presupuesto para transporte. Y lógico, si el presupuesto de transporte la mayoría se va a cubrir el déficit de aerolíneas. wow. Me parece un súper buena forma de argumentarlo. Es, es encontrar, si se te acaba el plan A, tener un plan B y un plan C, Ujú. pero para que tu idea siga, digamos. Y también me parece eso lo más importante dentro de la política, que vas a encontrar todo el tiempo gente que esté en contra, porque nosotros, en política nosotros somos la minoría, Ujú. en muchos aspectos, ¿no? Somos la minoría. Esto también me hace acordar a José Luis Esper cuando habla de los empresarios prebendarios, ¿no? Uno creería principalmente que hay el empresario de por sí, o la imagen que nosotros tenemos de un empresario, no de un emprendedor, me parece que es distinto, es una persona eh, que le gusta el capitalismo, que cree en el libre mercado. Muchas veces no es así. Mm. Muchas veces hay empresarios, hay hasta tipos de mercados completos que les encanta mucho el proteccionismo y les gusta mucho eh, tener un contexto en donde el Estado los protege y ellos a cambio mantienen unas ciertas reglas que el Estado les da. De acuerdo. Bueno, es una de las cosas también más interesantes de este tipo de conversaciones es que nos hacemos preguntas y quiero a nosotros mismos en el sentido de que vivimos en eso de procesar, desarrollar e interpretar lo que pasa a nuestro alrededor. Y una de las, porque ayer también, contando un poquito también lo que viví ayer, me di cuenta de que tanto, bueno, varios autores por lo menos, ayer habló un empresario, muchos empresarios están en esto del Mises Institute, pero son empresarios que arrancaron de emprendedores y como que fueron integrando las ideas de la libertad a su praxis, a su práctica, y que también las partes más intelectuales, porque habló que si el director académico del Mises Institute, y habló otro señor, se acercó un autor de un libro que lo tengo por ahí, lo quiero leer en inglés y lo voy traduciendo en español lo voy a hacerlo por Librepreneur, para que sepan quizá lo más actual que hay por ahí. Entonces,
la figura del emprendedor la encuentran clave, 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 Sí, clave, clave, clave. O sea, y no es, ¿cómo decirlo? No es, la palabra es, no es casualidad porque en Venezuela cuando nosotros, entre otras cosas, ¿no? Entre demasiadas miles y millones de razones, no es casualidad porque en Venezuela tan pronto empezó a destruirse más y más la moneda, se fue destruyendo más la moneda, tuviste mucha más gente empezando a hacer cosas, a hacer cosas. Yo soy producto de eso y gracias, aunque son por los motivos incorrectos, no, digamos que no emprendí desde una preparación o desde una conciencia quizá ya más desarrollada, sino desde la necesidad o desde la urgencia y tal. Quizá las cosas tienen que ser así para que a veces uno reaccione también, pero va a decir, la vida ya es difícil. Hay personas, los keynesianos dirían que son los más peligrosos realmente. Los keynesianos dirían, bueno, se fijan, tenemos que molestar a la gente para que la gente, entonces, pues la gente nunca ahorra, pues la gente siempre anda en déficit, la gente se muere rápido y así, ¿no? Eh, pero diría, ¿cuál sería para ti? Porque ya lo hemos mencionado ya varias veces, en concreto, el rol del emprendedor en la sociedad. Si quieres, pudieras de pronto contar un poco qué ocurre con la figura emprendedora en Argentina y qué beneficios pueden surgir de ahí. O también mencionaste que hay una diferencia entre empresario y emprendedor. Dándonos una respuesta a lo que te vaya saliendo al respecto. sí, yo creo que económicamente, hoy como está la Argentina, digamos, sería la respuesta corta, el emprendedor es la figura más importante de la economía, porque la Interesante. mayor parte de la economía es lo que acá llamamos pymes, pequeñas y medianas empresas. Empresas que tienen como máximo 20 empleados. Porque tengamos en cuenta que un emprendedor es alguien eh, que se vale de sus propios recursos para desarrollarse. Entonces, un emprendedor es un kiosco que vas a comprar algo, o es una empresa fintech de 5 chicos que desarrollaron sus habilidades y las venden en el exterior. Eso por una parte, pero por la otra es lo que hablamos de la praxis. El emprendedor obligadamente lleva la idea de la libertad relacionada con la responsabilidad de la vida. Me encanta. Porque el emprendedor es el que se tiene que es el que se tiene que desarrollar, es el que tiene que desarrollar su entorno, es el que tiene que ser creativo para mantenerse en el mercado, es el que le tiene que buscar la vuelta para no fundirse, es el que tiene que ver cómo hace para seguir produciendo, para mantenerse. Entonces, yo creo que el rol clave del emprendedurismo es que es el ejemplo más claro de que la libertad funciona. Me encanta. El ejemplo claro que tenemos acá, a mí me parece que es Mercado Libre, Me encanta. una empresa que nació, que parece que fuera Silicon Valley, pero nació también en un garage, en una oficina Ujú. así chiquita, y hoy es una de las empresas más grandes de América Latina. Me encanta. También algo para destacar es que Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más unicornios financieros tiene. Wow. Si no me equivoco, son 10, 12 unicornios. Y también tiene que ver con esto, porque es una generación de personas que adquirió el concepto de emprendedurismo, el concepto de valerse por sí mismo, de competir en el mercado, de competir en serio, de competir fuerte, llevándolo a su empresa, digamos. Mm. Es este concepto de yo sé que tengo un riesgo, pero vale más la libertad que tengo que ese riesgo, que yo puedo asumir ese riesgo. Y ese es el valor que tiene el emprendedurismo, que está todo el tiempo aceptando riesgos. Y eso es Déjame lo que decir, también lo hace tan valeroso. déjame decirte que es muy madura la cosa que has dicho, es muy madura, porque en las cosas más serias de emprendimiento que he leído y escuchado, eh, quienes lo saben explicar mejor siempre parten de ese punto que tú acabas de decir, el tema de los riesgos. ¿Cómo llegaste a esa idea? Y mira, hablando de riesgos, en Argentina tenés todo el tiempo riesgos, pero Ok. fue en parte de historia personal y parte también de la política me dio la oportunidad, y entendiendo esto que hablamos de democratizar la democracia,
Sí, también de hablar con mucha gente, ¿no? interesante. Hablar con gente y hablar, es mejor hablar con la gente con la que no estás de acuerdo. O la gente esa que te dice, no, no me interesa la política, no estoy para eso, a él le tenés que hablar. Porque al liberal que quiere estar en política ya lo tenés convencido. Comprendo. Entonces, hablando con esa gente que tiene su negocio, que tiene su kiosco, eh, o que tuvo su kiosco y se fundió, aprendés a ver que es todo el tiempo correr riesgos. Ese es el problema, pero también uno de los grandes factores que tienen las empresas que funcionan, y por eso hay tantos unicornios en Argentina. Son empresas que aprenden y tienen un training muy bueno en correr riesgos, las que funcionan. Y por eso tenés tantos unicornios financieros. Esa es la diferencia, por ejemplo, eh, que te puedo decir con Europa o con Estados Unidos. Como las condiciones en general son estables o son tan fáciles, el concepto del riesgo no está todo el tiempo, no está tan presente. En cambio, acá una empresa corre riesgo todo el tiempo porque no sabe si la inflación de este mes le va a dejar pagar los sueldos o no. Por ejemplo, se habla mucho de la industria del juicio laboral. Vos si tomás Comprendo. un empleado y ese empleado te hace juicio, una empresa se puede fundir por pagarle el juicio por despido que tiene esa persona. Wow. Entonces vos, en un ejemplo que pasa todo el tiempo en una pyme, en una empresa, vos tenés que tomar personas, vos tenés que dar empleo para poder producir más. Pero vos te estás arriesgando porque esa persona, si le caíste mal o pasó algo y la despedís, te puede hacer un juicio y podés cerrar toda tu empresa. Mm. Y es todo el tiempo ir tomando estas decisiones que son riesgosas. Ya van a dar algo que has dicho. Emprender. Hold on, ser decision maker. Me encanta. Sí, y qué interesante. Bueno, fíjate, ya llevo 4 años acá en Estados Unidos y he ido poco a poco llegando a ese grupo de personas que emprenden. Es un poco más difícil. Estados Unidos todo es grande, complejo, nada se ve. La gente, ayer explicaban también que si hay algo propio en la economía es la naturaleza de proceso. O sea, ¿cómo decirlo? Nosotros estamos acostumbrados a ver fotos. Una foto, una revista es una foto, un balance general es una foto y así, ¿no? Los datos son una foto. Antes, durante y después, los datos son una foto. Pero lo que ocurre entre un dato y otro, esa cuestión infinita, profunda, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, que ocurre entre un momento A y un momento B, es un proceso. Y los Sí, procesos no se pueden fotografiar en el sentido de que implican tantas cosas, micro, chiquiticas que hay, implican tanto que solamente puedes ver etapas, fotos de los procesos, ¿no? Entonces, em, me llama mucho la atención que hablas de esto de tomar decisiones y tal. Sí, los emprendedores son decision makers, son personas que toman decisiones y se van acostumbrando a eso. No se llega ahí de la noche a la mañana. También yo que llevo adelante 2 negocios pequeñitos y Librepreneur, que sería mi proyecto más bonito y quizá uno que me llena de otra manera. Em, Hay algo que aquí en Estados Unidos la gente veo que tiene, o sea, muchas cosas se escapan a la vista de nosotros porque la gente trabaja 10, 12, 15 horas, 10, 12, 15 horas, 10, 12, 15 horas claro, haciendo lo mismo. Mucho, mucho, mucho. Entonces tú solamente ves día 1, día 15, ves otra cosa diferente, pero como si las cosas se dieran de la nada. Entonces la gente vive aquí en un ambiente en el que todo ocurre como si fuera de la noche a la mañana, pero sería tremendamente difícil explicar la complejidad de cosas que se tuvieron que llevar a cabo para que esa cuestión cambiara de en 15 días, una transformación increíble, ¿no? Si a eso le sumas la capacidad tecnológica, la capacidad de capital, también el entrenamiento, la mano de obra que hay acá, no quiero decir que sea muy calificada o no, que eso abriría temas de demasiados debates, pero que no interesan ahorita, pero definitivamente la mano de obra de acá trabaja tanto que realmente resuelve cosas
O sea, trabaja porque, sí, porque algunos están muy, como diría en francés, muy jodidos, otros están muy ambiciosos, pero el caso es que la gente aquí trabaja demasiado. Ahora, versus Venezuela o Latinoamérica, que veo ciertos denominadores comunes ahí entre nosotros, eh, claro, allá afuera en Latinoamérica los riesgos vienen también por el lado de que, wow, si cometo un error legal, los riesgos son quizás más evidentes. En cambio, acá en Estados Unidos, los riesgos son más sutiles y la gente no está acostumbrada a que le digan de la noche a la mañana, sabes que tú puedes desaparecer de la noche a la mañana, aunque tú seas así de, Claro, aquí la gente como que, no, eso no pasa porque todo está, vamos a decir, entre comillas, estable, cuando lo que está realmente muy, muy pujante y cualquier fractura en el proceso estadounidense, la verdad pienso que tiene un efecto muy, muy potente en otros lugares y tal. Ahora, aquí quiero llegar, al punto que quiero llegar es que definitivamente la naturaleza emprendedora de nosotros es algo que tenemos que estudiar más, conocer más, practicar mucho más y que definitivamente incluso en la política, que es un campo muchas veces hostil, eh, lo que te salva es ser un buen emprendedor. Quizá no un buen político, sí, porque siendo un buen político no creas valor, sino siendo un buen emprendedor para darle la vuelta a sí, todo, como tú me acabas de contar. sí. Hay una diferencia muy interesante, que vuelvo a lo mismo. Yo puedo, que también tiene que ver con esta pregunta que me habías hecho y la diferencia que veo en este caso de empresario-emprendedor, que técnicamente es una diferencia de tamaño, pero yo lo llevo Sí, a un nivel en términos de pensamiento. Hay empresarios que son muy cómodos, digamos que es esto lo que había de hecho de empresarios prebendarios, ¿no? Empresarios amigos del poder que mantienen ujú, muy fácil su empresa, ¿no? Van a concurso de quiebra, no salen de quiebra, retoman la empresa, vuelve a la empresa y listo, ¿no? El problema se solucionó. O casualidad. Después te das cuenta que el director de esa empresa es el yerno de tal diputado, de tal gobernador, etc. Yo creo que la diferencia, llevándolo, tomando esto, el riesgo que el emprendedor, el empresario real, el que compite, por lo mismo toma el riesgo, tiene la voluntad de hacerlo. Llevándolo además en el sistema laboral, vos podés ser un empleado y vos podés hacer el mismo trabajo o estar en una empresa trabajando todos los días, 8 o 10 horas, trabajando 10 años en esa empresa y listo. Ojo, no está mal, sí, pero por ahí no es lo que querés, no es lo que te gusta, lo haces porque tenés que trabajar. Pero el emprendedor, el independiente, no tiene horario, no tiene vacaciones, no tiene obra social, hace lo que le gusta y se está esforzando todo el tiempo para hacerlo mejor. Por eso yo retomo la voluntad, que para mí es más importante. Yo lo que veo en la diferencia es la diferencia en la voluntad, que hay dos tipos de personas en ese sentido. Las personas que por ahí están resignadas o quieren ir por el camino fácil, eh, que sería ser empleado, en política es que en una empresa sería que me proteja un amigo político, o está el camino difícil, que es el que nosotros creemos que es el correcto, que es competir bien, hacer las cosas bien, hacerlo porque querés brindar realmente un servicio a la sociedad, ¿no? Eso es lo difícil. Lo que yo veo en política también es que esta estructura, digamos, este sistema se repite. Porque yo veo mucha gente, muchos chicos de mi edad, que laburan muchísimo, y le meten y le meten y le meten y le meten, y pasa algo y se frustran. Tampoco ujú, les puedo culpar porque con 18 años, 19 años, una pared gigante llena de muchas desilusiones, también cosas lindas, pero que es un golpe de realidad como es la política y te puede chocar fuerte. sí. Entonces yo lo que veo es que hay muchos chicos que tienen voluntad que la fueron perdiendo por el propio sistema. Pero ojo, también hay otros que gracias a Dios no son tantos, que están ahí justamente por la comodidad. Ujú.
Están en política porque saben que sin importar su ideología o lo que piensan o lo que hagan, saben que si apoyan a esta persona, esa persona después le va a dar un cargo en el Estado y van a estar ahí y listo. No van a tener que hacer mucho más que aplaudir a ese político X que está en ese turno. Y Y dentro de me parece 4 años, dentro de 4 años el problema será de otro claro, y aplaudir a otro. sales inmaculado de tal. Claro, ya, y ahí tenés el problema. Yo creo me quedé mucho con este concepto que vos decías de democratizar la democracia, que me parece que se relaciona mucho con lo que hablábamos de la praxis, esto, ¿no? Que también tiene que ver con el rol del emprendedor, de que hay que llevar la práctica de la libertad y la competencia a todos lados. Desde luego. Y es difícil llevarla a la política, al mundo empresarial, a la sociedad en general, es difícil llevarlo. Y Porque quiero, la competencia genera cosas mejores, pero genera que vos te tengas que esforzar más todavía. a eso voy, eso, excelente, ese es el punto. Y que precisamente esa es la tarea que tenemos que hacer, porque eh, los mangos no se siembran solos. Bueno, sí, vamos a decir, el diseño, las matas de mango crecen por ahí, pero el día que tú quieras producir mango, pues vas a tener que poner un esfuerzo extra y resolver muchos problemas para producir mangos o uvas o cualquier cosa, ¿no? No. Entonces, claro, la tarea empresarial, te invito a que echen un vistazo. No hace falta que lo leas todo, porque a veces uno quiere leer todo el libro y sí, eso es bueno, leerse todo un libro. Sin embargo, también si te pongo 10 libros para que los ojees, le eches un ojito toda la semana, probablemente avanzarás mucho más que si tú te quedas pensando solamente en un libro. Pero échale un vistazo al libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial de Huerta de Soto, que cuando comienza describiendo lo que es la función empresarial. Y ese es el espíritu humano de desarrollar una solución creativa para un problema X, Y o Z. Entonces, estamos acostumbrados porque nacemos en un momento histórico X, Y, pensamos o damos por hecho que ya eso estaba ahí, que la riqueza estaba dada, el conocimiento estaba dado, la verdad nos es dada, la verdad nadie la descubre, sino que nos es dada. O sea, el que Sí, me la dio tampoco la descubrió, tampoco se encontró con la verdad. No, no, él solamente me da la verdad y ya está, ¿no? Yo creo sí que existe la verdad, lo que pasa es que la trato con mucho respeto. O sea, la verdad es algo que todavía yo estoy descubriendo, ¿no? No, no es algo que no me cabe en mi cabeza toda la verdad. Entonces, este, quiero decir que la tarea emprendedora es precisamente, en mi caso, ya por cosas que he entendido y he aprendido por la práctica y por leer, estudiar, lo que sea, pienso que el sistema político es obsoleto. Pienso que ya con la tecnología que hay y con el conocimiento, con la cultura, cómo se ha venido desarrollando y los errores ya que se han venido dando, eh, la empresarialidad tiene que entrar y hacer su trabajo de innovación. Me explico, innovación con criterios empresariales, porque si tú quieres que mejore el ministerio tal, pero entonces tú tienes que empezar a meter ahí el cálculo económico, pero para meter cálculo económico tiene que haber ganancias y pérdidas, y para que haya ganancias y pérdidas, pues entonces tiene que convertirse en una empresa. Y tiene que entrar en la competencia, y tiene que entrar la innovación, y tiene que entrar la creatividad. Entonces, el sistema político, el marco de sistema político, la política tal vez es una realidad humana de que queremos resolver problemas, ayudar al otro y tal. La política es una, y no puede ser un monopolio, el monopolio de la política, que también se ha comportado como un monopolio. Es decir, la política no existe, existo yo que soy la política, existo yo que soy la democracia, existo yo que soy la verdad, existo yo que soy la religión. Entonces, como que, claro, ya vemos los resultados de eso. O sea, sí, vemos los resultados de décadas y siglos en el que la persona se viste de que yo soy esto y vemos los resultados que tiene. Ahora, en contrario, nadie se puso, yo soy el monopolio de los zapatos. Si hubiera un monopolio de los zapatos, entonces no hubiera marcas, estilos, modelos, diseños, tamaños, colores, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente con todo lo demás. Entonces, claro, cualquier persona filósofa o economista diría, bueno, pero José prácticamente quiere el anarcocapitalismo. Y digo, ¿sabes qué? Yo no quiero ponerle nombre a algo que yo también estoy descubriendo, pero sí te puedo decir que tú no lo sabes. O sea, que la persona que te está sí, escuchando, o sea, ni siquiera tú sabes a dónde tenemos que llegar, porque para tú llegar a ese momento de futuro, de bienestar social y todo aquello, lo mejor no es decir que sabes, lo mejor es decir que estás trabajando.
Entonces, porque aquí todos parten, creen que por las intenciones, ya yo escribo en un papel, ahí hay un puente y el puente no está construido, pero ya lo escribí en un papel. Entonces la gente quiere vivir en letras muertas y así, perdona que a veces yo me desencadeno, soy apasionado y tal, no, quiero saltar, déjame Está saltarla, bien. déjame saltarla para que ella también tenga para hablar en una segunda oportunidad. ¿Cuáles son los retos hoy para la libertad y el emprendimiento en Argentina, según tú? O sea, así en sencillo, creo que estos dos son los retos y creo que podemos atacarlo de esta manera. Yo creo que el reto más importante primero es hacer eh, un análisis FODA, digamos, ¿no? Exacto. Ver nuestras fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, que es entender esto. ¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿Cuál es lo que no estamos bien? ¿Qué es lo que nos puede beneficiar y qué es lo que nos puede atacar de afuera? Que eso es un análisis que no se está haciendo, es algo que no se está haciendo, no se está viendo, que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Yo creo que la política es completamente necesaria, pero lo que está mal es lo que se piensa que es la política. Sí, Porque generalmente se piensa que política es el presidente o votar al gobernador, como decía, el sí, monopolio, yo soy la política. Y sí, la verdad que vos cuando vas a un centro vecinal, a lo que se llama CPC, y vas y decís, che, flaco, arreglame el poste de luz que anda mal, yo también estoy haciendo político, yo también estoy siendo un actor político. desde luego. Pero de manera resumida, yo creo que los dos grandes desafíos son el primero, eh, el sentido de la voluntad. El sentido de la voluntad de los que ya están teniendo voluntad de llegar al otro, de salir en este sentido de evangelizar el liberalismo, por así Sí, decirlo, sí, ¿no? Salir y decir, che, no está mal, no es la perdición esto, no es como te dicen, que eso es lo más difícil. Y lo segundo, que yo veo mucho, es que el árbol no te tapa el bosque, que es lo que está pasando mucho en Argentina. comprendo. Eh, por ejemplo, Javier Milei tiene muchas cosas buenas, pero una de las cosas que para mí fueron negativas que generó es que hizo que muchos que pensaban antes la libertad en general terminen pensando que libertad es Milei presidente. Comprendo, Y no es así. comprendo. No hay un dueño del liberalismo, no hay Ujú, una persona ni un grupo que sea la libertad en sí misma, digamos. Y si lo comprendo, pensamos así, puede terminar siendo muy peligroso. desde luego. Entonces yo creo que hay una frase que es media, eh, es medio un beef, pero la primera vez que la escuché, la verdad que tenía mucha razón, que somos todos liberales hasta que tenemos que competir. Interesante. ¿Qué pasa? Ese es uno de los problemas que yo veo desde el lado del emprendedurismo, es lo que te decía. Es muy difícil este paso de ser empresario prebendario a ser un empresario que compite. Es muy difícil que no se tiente un empresario a las mieles del Estado y de ser amigo del Estado. Y en la política es muy difícil generar, y más en el liberalismo, que es el primer lugar que lo debería hacer, es el que no lo hace. Es muy difícil ver un espacio político que tenga leyes de la meritocracia y de la competencia. Como yo lo veo, hay dos tipos de partidos políticos liberales que no funcionan o que van a terminar mal para mí. El primero, el personalista, y el segundo, el que lo diseña como si fuera su propia empresa. ¿En qué Comprendo. sentido su propia empresa? Yo no te puedo echar. Si vos me venís y me decís en mi empresa, no, mira, para mí las cosas se hacen así, yo te puedo despedir porque es mi empresa y listo. En política, si vos me venís, si yo soy el presidente del partido o el referente, digamos, de ese espacio, y yo te digo, para mí las cosas pueden ser de otra forma, yo no te puedo echar, porque de por sí que somos pocos, nos estamos peleando entre nosotros. Sí, Entonces, no vamos a llegar a muchos si entre los cinco que somos, tres están peleados con los otros dos.
Suena Y bien. el segundo es el personalista, que tiene que ver con esto de la falta de meritocracia y el no competir. Esto de yo soy el dueño del sello, yo soy el dueño de esto, del otro, entonces yo decido quién es el candidato y yo decido quiénes van a ser los encargados de cada cosa. Y ya el filtro para que vos hagas una tarea importante, que estés a cargo de algo, no pasa a ser que vos seas la persona más valiosa en eso, pasa a ser que seas mi amigo, no. Mm, correcto. Y eso es para mí lo peor que tiene la política y es lo que algunos que se llaman liberales están aprendiendo bastante rápido. Porque una cosa es defender la libertad y una cosa es lo que decía al principio de no ser pragmáticos al extremo. Ujú, Una cosa es entender que hay que llevar las ideas de la libertad al poder. Una cosa es entender que no todo va a ser tan simple y tan fácil como nosotros creemos, porque hay una realidad que te sí, impone. Y otra cosa es utilizar esos argumentos para satisfacer un interés personal tuyo. comprendo. Y ese yo creo que es el mayor desafío de empezar a ver quiénes son esas personas y cambiar las reglas del juego, por lo menos dentro de nuestra política, dentro del liberalismo. Porque si nosotros no cambiamos, no somos capaces de competir o no cambiamos nuestro propio microclima. ¿Cómo vamos a cambiar Sí. la Cámara de Diputados? ¿Cómo vamos a cambiar una provincia? Mira, me haces pensar que, claro, que de pronto esto se remonta muy antiguo y de pronto ahorita eso está muy manoseado y muy abusado, pero tengo nociones de que los primeros cristianos andaban siempre como escondidos. Tengo nociones de Sí, eso. Y tengo nociones de que los hacía cristianos no era precisamente autodenominarse cristianos. Tengo nociones de que se veía en sus obras lo que creían. O sea, quiero decir, yo entreno gente para limpiar carros. No sé hasta cuándo duren eso, pero ya llevan como más de 700 personas que he entrenado para que sepan limpiar carros aquí en Estados Unidos. Y hay un punto en el que yo les digo a los muchachos que entreno yo, no hay nada que hablar, hay tiempo que ahorrar. Así que saca el carro rápido, corrígele esto y llévalo, tacata, ¿no? Claro, en buen plan, ¿no? No en mal plan de si no tenemos nada que hablar, ¿no? Sino que en buen plan de que, sí, mira, sí. son tantos carros por hora, vamos a ver cómo le damos la vuelta para que logres el objetivo y no te canses demasiado. Así que si tienes que limpiar el vidrio de nuevo, límpialo, no hablemos tanto. Luego hablamos, te brindo un café, una cosa, pero vamos a salir de esto, ¿ok? Entonces, claro, pienso que ahorita también en Estados Unidos hay una frase o un concepto de self-entitled, que son personas que se autodenominan y que se creen merecedoras de tal o y cosa por solo ser quien soy. Ya, yo soy, I'm self-entitled, yo soy esto y ya, ¿no? Sí, creo que el reto me gusta, me ha encantado hablar contigo. ¿Y qué edad tienes, por cierto? 20. No, niño, tú vas muy bien, cuídate mucho, no Gracias. vas a cometer estupideces porque es la edad donde uno comete estupideces, Sí, pero te obviamente. va a ir muy bien, estoy seguro que sí, estoy seguro. Y comételas porque si no, después no te queda Si no, tan no bien, ¿sabes? aprendes. Si Exacto, no, no no, y después no te aprendes. va a quedar tan bien, cuando tengas ya 40 ya no te quedan bien, así que dale. Em, te diría que me haces pensar que para nosotros los liberales o libertarios, anarquistas, como no quieras llamar, no sé, porque también es otra, ¿no? Nos ponemos etiquetas o nos ponen etiquetas Sí, y, ya, ¿no? Y con la etiqueta se acaba todo ya, ¿no? Diría, eh, el reto quizá para nosotros también, conectando contigo, es que se muestre lo que creemos, pienso yo. Bastos, ¿has visto a Ancho Bastos, Huerta de Soto, me imagino? lo vi por encima, pero no vi bien Ok, su obra. bueno, te recomiendo fuertemente cuando conozcas las ideas de Ancho Bastos, vas a encontrar muchas cosas interesantes para ti también. Ancho Bastos, Miguel Ancho Bastos dice mucho, tiene muchos videos por ahí, lo quisiera entrevistar, es uno de mis sueños. Yo toco música y vi a Santana en persona, pero ahora mi sueño es Y hablar otro con Ancho sueño. Bastos o sea, ya, o sea, mi héroe cambió, ya, o sea, también quiero
quiero mucho a Santana, pero cónchale, Ancho Bastos, Un Huerta de Soto son mis nuevo héroe héroes. desbloqueado. Entonces, eh, ¿qué te diría? Que Ancho Bastos dice que los liberales no tenemos nuestros mártires. Empezamos a tenerlos, ¿no? Hayek, Mises se vuelven como Sí, nuestros superhéroes y tal, ¿no? Pero ahora en el mundo moderno, estamos en una época en la que vale la pena que sigan saliendo iconos de la libertad. De Gloria Álvarez dice muchas cosas, yo no la conozco, yo la aprecio muchísimo, no estoy de acuerdo en todo y me alegra mucho no estar de acuerdo en todo, porque si donde todo el mundo está de acuerdo en todo, nadie piensa. También conecta con una idea que tú mencionaste anteriormente, que uno tiene que conversar con la gente que no está de acuerdo. Además que uno madura como persona, saber comunicarse, saber debatir, saber enriquecerse, porque aquella persona que no está de acuerdo contigo, estoy seguro que algo tiene que aportarte, por lo menos un sí, dato real, ¿no? De la realidad. Tú vas a decir, mira, es que a mí no me gusta eso del capitalismo porque no me gusta la Coca-Cola. Entonces tú empiezas a decir, ya entiendo que hay personas que no les gusta el capitalismo porque no les gusta la Coca-Cola. Eso no lo sabía antes. ¿Me explico? Cosas sí, así, ¿no? Entonces, sí, pienso que también el reto de nosotros es como que es algo muy parecido, porque me parece que hay, por lo menos con la religión que me enseñaron mis abuelos y mis tatarabuelos, yo aprendía que es mejor ser honesto que decir que soy honesto, es mejor ser responsable que decir que soy responsable, es mejor, no sé, ser humilde a decir que soy humilde, o mejor que lo diga otra persona, quizá, ¿no? Entonces, para nosotros los liberales, en lugar de perder tiempo diciendo lo que somos, lo que no somos, lo que creemos y lo que no creemos, tenemos una obligación, porque lo dijeron ayer en el Instituto Mises, nosotros los que entendemos o conocemos un poco las ideas de la libertad, tenemos un compromiso moral con la generación de hoy y la generación de mañana. Y eran puras personas mayores. Y también vi muchachos, jóvenes como tú. Yo estoy en el medio, ¿no? O sea, parezco muy joven, soy un inmaduro, soy el peor del mundo, pero ah, tengo 40 años, no, tengo 37, ya voy para 37, entonces como que, pero ver muchachos así como tú, precisamente así, que se ven jóvenes y wow, ahí hablando con muchachos, estando con el lado de los autores de los libros que estábamos viendo ayer y tal, entonces eso me llena la esperanza y seguramente ellos no están gastando 3 horas en Twitter replicando cosas que de pronto sí lo hacen, pero no es su quehacer diario. Su quehacer claro, diario es construir algo, están construyendo algo y es la invitación para todos, que todo hace sí, falta, que todo hay que hacerlo, pero precisamente como tú, ¿no? Tú dijiste, sentí un llamado en hacer esto porque veo que puedo aportar, que puedo. Entonces, me gusta entrevistar a personas que están haciendo algo, porque pues quejarse, nadie pone en su currículo sé quejarme, nadie sí, lo pone, sí, ¿sabes? mis tweets son muy buenos. Claro, no. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, Yo, ¿qué me dices? Cómo le hablamos a nuestros amigos de libertad? ¿Qué me recomiendas? yo creo que tiene que ver con siempre darle la vuelta. Siempre pensarlo de otra manera, darse cuenta que libertad no es solamente el cuadrito de cantidad, precio, oferta y demanda. No es solamente ojo, que en ese sentido yo sí creo que es muy importante estar formado académicamente, y si hay una de las Sí, falencias que hay en todos lados es la formación académica, más en política, que creo que es muy necesaria, pero también es el hecho de la divulgación científica, digamos, de saber transmitir esas cosas. mm, Si vos a un pibe de 21 años que estudia ingeniería y no tiene idea de economía porque no le gusta, porque no le tiene por ujú, qué gustar, vos le vas a hablar y decir, no, vos tenés que pensar esto porque en realidad lo que pasa con la oferta y la demanda es que genera escasez si haces esto. No le va a correcto, interesar. claro, Entonces, es relacionar la libertad con las cosas que a la gente le interesa. me encanta. Déjame No, anotarlo. no tenemos que ser... eh, me acuerdo de que pasó una vez, hicimos un evento aquí en Córdoba para liberales, y había venido Alejandro Bongiovanni, que es parte de la Fundación Libertad, que es una de las fundaciones, la fundación que difunde las ideas de libertad más grande de Argentina. Y él decía que le gustaba el acto porque era el primer acto que no tenía que estar de traje. Claro, nosotros Mm, estábamos como si fuera una especie de salón de fiestas, ujú, en donde nos lo habían alquilado y habían dicho, bueno, le bajamos el precio, pero dejan vender consumición. Entonces había gente comiendo hamburguesa,
tomando una cerveza, qué sé yo, mientras los expositores disertaban, decían lo que tenían que decir, etcétera. Entonces también ser más amigable, digamos, ¿no? Me encanta. Y tampoco morir en el intento. Es como el meme del señor Burns, cuando se quiere Sí, hacer pasar por joven, sí, evitar eso, sí. siendo, incluyendo, digamos, genuinamente a la gente que quiere difundir las ideas en ese sentido. Me Yo ha a mis amigos, encantado. fíjate una cosa, que fue lo que pasó en la pandemia. Yo a muchos amigos, a muchas personas conocidas, yo les entré por la libertad o les empecé como a preparar un poco el terreno relacionándolo con la cuarentena. Es Sí, decir, mira, el liberalismo no es solamente libre mercado. Liberalismo es esto de que no te están dejando salir a caminar a 11 cuadras porque salió un decreto que dice que vos solo podés caminar hasta 10 cuadras a la redonda. exacto. O sea, 10 sos inmune, 11 estás contagiado seguro. Sí, definitivamente. Esas cosas. Y también aprovechar esos errores en la Matrix, digamos. Sí, Cuando pasan esas cosas, tenemos que saber explicarlo. me Por encanta. ejemplo, que esto también me parece en Argentina en parte es esto de combatir la mirada de que el Estado está por encima de todo, o que el Estado siempre tiene la razón. Hubo una medida en la pandemia que decía, bueno, los sábados van a salir los DNI de números impares, los domingos los de números pares. O sea, si tu DNI terminaba en 1, vos salías el sábado, si terminaba en 2, el domingo. No tiene lógica. Vos me podés decir, si defendés esa medida, me podés decir, sí, está bien, la idea es que no salga todo el mundo junto, pero igualmente no tiene lógica. Porque si vos sos una persona, vos ves que se está cuidando, que toma las precauciones debidas, etcétera, etcétera, porque tenga el DNI terminado en 1, 3 o en 6 o en 8, no se va a contagiar más o menos. Y quiero añadir que hay una lógica de eso, que por supuesto no es buena, o no, no quiero decir ni buena ni mala, que más o menos es una lógica irracional, y es querer legitimarse. O sea, pienso Sí, que ya después de que han pasado varios años y que he masticado varias cosas y he visto varias cosas, considero que la tarea principal del Estado es legitimarse a como de lugar. Entonces, cada cosa que cuando empiezas a descifrar, ¿por qué hacen esto si no tiene sentido? Bueno, se está legitimando. Él está diciendo, o el grupito está diciendo que él es el que manda y no importa nada más. Lo único que importa es eso, porque ¿viste la película It? El payaso de It. sí. ¿Cómo murió el payaso? ¿Cómo se Ay, no acabó me el lo había hecho payaso? una banda. Ok, bueno, te la Tenía que ver dejo de tarea. con los chicos. Sí, te la dejo Tenía de que ver. curiosidad. Bueno, pero te cuento el spoiler porque yo lo he mencionado muchas veces en todas mis charlas y nunca he dicho, entonces te la ganaste. Te vas a ganar mi resolución de por qué hay que ver la película El payaso de It. Entonces, por cierto, vamos a ver si hago algo de esto, porque que me gusta mucho, me pareció inspirador la película porque el payaso se convertía más malo y más poderoso cuando los niños más creían en él. Ah, sí, ahí está. Exacto. Y cuando vieron que los niños desafiaban al payaso, el payaso se disminuía y se quería esconder y tal y no sé qué. Entonces, pienso, y estoy convencido, estoy seguro que nosotros tenemos que unirnos no en un papel, no en un decreto quizás, no, lo del decreto, el papel puede ser algo residual, pero es más, no lo deseo sinceramente. Me gusta mucho la idea de los primeros cristianos que tengo en mi cabeza. No me importa si estoy en lo correcto o no. Tengo una idea que creo que es valiosa de los primeros cristianos, que era que se unían en otra cosa los unía. No ni Sí, siquiera la coalición internacional de Dinamarca, de cristianos, claro, no sé qué. Entonces, ellos creían algo, estaban unidos por algo y tal. Pienso que ahorita es un momento en el que nos reunamos, pero digamos, en espíritu, si se quiere, de realmente tomarnos en serio la libertad y actuar en conjunto, actuar en individual,
pero con conciencia de que somos varios y tal, y que nos tenemos que cuidar entre nosotros, este, porque el mal existe. Pensar que el mal no existe es muy caro, es demasiado caro, Ah, sí, ser inocente, ser definitivamente. ingenuo no sirve. Es muy Fíjate, caro. bueno, esto lo hablábamos mucho con Dai, que en el 2021 pasó mucho, ¿no? Mm, Habíamos desarrollado un grupo de jóvenes que estábamos en diferentes partidos, diferentes cosas, pero nos relacionamos todo bien. Claro, llegó la campaña y el candidato del partido A se peleó con el candidato del partido B. Entonces eso significa que todos los jóvenes del partido A se tenían que pelear con todos los jóvenes del partido B. Y eran todos partidos liberales. terrible. Entonces hubo unos meses en donde vos no podías hacer nada porque te acusaban de tal cosa, no, que vos haces el juego del kirchnerismo, no, que vos haces, te juntás con estos que no son tan liberales, no, que vas a hacer... Flaco. Y eso es lo que yo veo, que el árbol no te tapa el bosque. Mirá Me dónde estás encanta. parado. Y, Mi- y me gusta eso, no, no se Mirá dónde trata de estás. ti, no se trata de ti, se trata de la libertad. Si quieres Claro. tanto la libertad, paga el precio. Esto hablamos mucho con Dai de hacer una mesa en donde donde estemos en un principio todas las juventudes de los partidos liberales, lo que estamos armando, para mantener estas relaciones. Sabemos que hay cosas que no vamos a poder hacer juntas porque son parte de la política partidaria, pero hay otras que Sí, las podemos hacer. Y hay algo que me ayudó mucho en mi carrera, mi carrera universitaria a entender, que es que el liberalismo es lo que se entiende sí, como me un gusta, movimiento político. me gusta. Es extremadamente espontáneo, justamente. Sí, Es extremadamente orgánico en el me sentido de encanta. que no tiene una jerarquía definida. Es muy difícil que tenga una jerarquía definida. Sí, Es muy difícil que tenga un factor ordenador me y si lo encanta. tiene sale mal. Entonces es hora de empezar a crear estas cosas, empezar a crear redes, empezar a utilizar las personas que nosotros conocemos que actúan en libertad, no que se llaman Así es. liberales, que actúan Así en es. libertad, Me para empezar encanta. a relacionarnos. Entonces, por ejemplo, acá surgió eh, una asociación que se llama AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios. Son todos, tienen menos de 40, menos de 45, y son una asociación que, bueno, comparten ideas, qué sé yo, y se juntan con diferentes actores de la sociedad. Y una vez que los pude escuchar, le preguntaron a un diputado cómo haría para bajar los impuestos para las empresas, porque las empresas son las que producen y no pueden producir justamente porque tienen una alta carga impositiva. Claro. Entonces, les reclaman que no dan trabajo, pero tampoco les dejan dar trabajo. O sea, Y es mucho más importante que vos fíjate que dije, en ningún lado tiene sí, la palabra liberal ni liberalismo. sí, Para mí es mucho más importante que nos relacionemos con esas instituciones, con esa gente que se dice que es liberal con un bombo enormemente y que mucho no lo viste hacer por la libertad. Digamos. sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, hay una última pregunta secreta que te la hace Andrea Rondón de Venezuela. Yo hago algo, Bien. que es vas a tener que prepararle una pregunta al siguiente entrevistado. Ni siquiera yo sé quién es el próximo entrevistado, porque Ah, me encanta. tampoco sabía que venías tú. Entonces, Andrea Rondón, te cuento de ella un poquito, fue la entrevista de ella sale la próxima semana, ya sabrás un poco más de ella. Es una persona muy influyente sobre la libertad allá en Venezuela porque, em, y yo la admiro y estuve detrás de ella por varios años para poder conectar con ella hasta que finalmente se pudo dar. Este, bueno, te mando un enorme saludo y muchísimo cariño para ti, Andrea. Y Andrea dejó una pregunta para el siguiente entrevistado y es la siguiente. ¿Con qué libro te iniciaste en la filosofía liberal? En la filosofía liberal,
te digo, a mí me pasó algo loco porque cuando yo empecé a leer, me sentí y dije, bueno, vamos a leer libros de liberalismo, además de hacer todo esto. En la facultad nos estaban dando todo Marx, Oh, que ojo, fue una ventaja, claro, porque leyendo Marx yo veía que había unas cosas que no cerraban. muy bien. El primero que me acercó a una idea más cercana a la libertad fue Hannah Arendt. Y ya el que te puedo decir, el más liberal, digamos, que es considerado liberal y no se discute, John Locke. John Los Locke. clásicos. Ok, Locke, Rousseau, Tocqueville, Stuart Mill. ok, eh, Hobbes se puede discutir, digamos, sí, como si se llama o no se llama liberal, pero lo que plantea. A mí me interesó mucho cómo Hobbes ve el Estado por este hecho de que si sacamos la valoración que le pone, sí, justamente lo describe como el monstruo que nosotros estamos describiendo. sí, Un monstruo que para mantenerse tiene que primero destruir la competencia y segundo, definitivamente. eliminar todo aquel que piense que las cosas no deben ser como él dice que son, como el Estado dice que son. Cuando Hobbes habla de que no cumplir una ley es ir en contra de uno mismo porque el Estado es el que sabe qué hacer, ¿no? En este Wow. sentido. Y que me parece que se lleva a un debate que viene hace mucho tiempo, porque Hobbes asegura, o su mayor fundamento, digamos, para justificar el Estado es el hecho de la paz. Dice, Sí, bueno, Hobbes dice, bueno, como los humanos no podemos vivir solos en libertad, tiene que existir un Estado que nos regule a nosotros para que podamos vivir en paz. mm, Y yo lo veo, se traduce mucho en esto de qué es lo que más importa, si la libertad o la seguridad. ujú, Y para mí, si uno prefiere la seguridad antes que la libertad, no va a tener ninguna de las dos. correcto. No va a tener ninguna de las dos. Sé que esa frase la dijo alguien, no me acuerdo el nombre. Un gringo, creo que fue, no sé si fue Benjamin Franklin, alguien, alguno de estos. Sí, Ajá, pero si yo cedo mi libertad por seguridad, es porque no entiendo lo que es la libertad en sí mismo. voy a buscar quién dijo eso de una vez para dejarlo acá claro. Ok, ¿y cuál sería tu pregunta para el siguiente entrevistado? Mi pregunta eh, para el siguiente entrevistado, la estoy intentando formular a ver, para que me salga bonita, pero sería cómo, cómo haría o qué hace o cómo ve, cuál sería la mejor forma para fortalecer el propio liberalismo en este sentido, ¿no? ¿Cómo hacer para nosotros, para entre los liberales, primero no odiarnos, segundo querernos, tercero trabajar juntos? Sí, ¿Cómo ya te haría tengo. para que el liberalismo sea liberal? Oh, Para que interesante. los liberales sean liberales. Ya. Muy bien, déjame ver quién. Benjamin Franklin. Es Benjamin Franklin, sí. Ok. ¿Y quién dije yo que había sido? Es Benjamin ¿Sí? Franklin. Ah, bueno, muy bien. Bueno, eso me dice internet. En honor a ti, Benjamin Franklin, por el billete de $100, me gané $100. No, mentira, no es Bien. cierto. Entonces, buenísimo. Me encanta, bueno, me ha encantado la entrevista contigo, con todo el mundo. Yo te voy a decir algo que quizá nadie ha escuchado. Te he dicho ya varias cosas que nadie sabe, pero aprecio Soy un demasiado a la gente. afortunado. Sí, demasiado, créeme que sí. Este, aprecio mucho a las personas que entrevisto. Estoy agradecido con Dayana por haberme dado la oportunidad de hablar contigo. Si conoces otra persona así
extraordinaria, súper fantástica como tú. Ah, Déjame bueno. el contacto o dile a ver si quiere que lo entreviste. ¿Y qué más te iba a decir? Bueno, estoy muy contento. Palabras de cierre. ¿Cómo quieres cerrar? ¿Qué quieres decir para irnos? Y yo quiero cerrar con algo que digo mucho, que tal vez lo saben por dónde voy porque lo repetí bastante, que es, estén donde estén, sea en el lugar que estén, en el espacio donde estén, con los recursos que tengan, hagan algo. Mm, Si ustedes quieren cambiar algo, no hace falta que cambien el mundo. mm, Esto lo pongo de ejemplo con esto que hablamos de política. Hacer política no es solamente ser candidato a presidente. comprendo. Si yo voy y me fijo qué necesidades tiene mi barrio, mi cuadra, si yo voy y me fijo qué necesidades tiene la pequeña empresa, el kiosco del frente, o cómo puedo hacer yo para mejorar cómo estoy yo mismo, eso es muchísimo más valioso. Lo, lo, lo que podemos hacer no es solamente lo grande, lo esplendoroso, lo que se ve. Si pueden hacer algo gigante, espectacular, obviamente, pero para mí lo que más vale es ese trabajo que no se ve, eso que hablamos del proceso. Muy Es bien. ese trabajo que es el día a día, ese trabajo que hace mucha gente que es callada, la gente que atiende merenderos, eh, que está pensando cómo poder dar una oportunidad a otra persona y cómo poder cambiar un poquito su realidad. Eso me parece muchísimo más valeroso. Más valeroso y además más ejecutable, más deseable, más factible, más realista y más liberal. Sí, sí, Bueno, por ahí me voy medio por las ramas, pero también tiene que ver con esto eh, de la frustración, que también si yo me pongo un objetivo enorme y no lo voy a cumplir en un mes, en cambio, si yo me voy poniendo objetivos chiquitos, voy a cumplir el objetivo y algún día voy a llegar al objetivo grande. Y me parece muy, mucho más valioso decir eso, empezar por lo chiquito, no tener miedo a empezar en este sentido. Empezar y, por donde vos quieras, pero empezar. y que el miedo se vence poco a poco. O sea, Sí, precisamente como la gente no se puede pasar el switch de la noche a la mañana, sí puede hacer cosas pequeñas poco a poco y vencer grandes temores a cuentagotas, pero además con mucha solidez. Bueno, esto ha sido Desiguales con ustedes, Ezequiel Bazán de Argentina. Tremenda entrevista, reveladora y además con información muy actual bueno, de que no le he dicho a otras personas. Y bueno, recordamos que gracias a Ezequiel Bazán, podemos decir que hay sitios donde se empieza a ver la vida en clave de libertad. Muchas gracias, Ezequiel. Vas a salir pronto en el canal de YouTube dentro de 2 semanas y seguiremos en contacto para próximas colaboraciones. Un abrazo grande para ti y los perfecto. tuyos. Muchas gracias a vos, José. Saludos. Vale.